Primeramente comenzaremos con la radio a nivel mundial. El inventor del sistema de señales, el ingeniero italiano Guillermo Marconi, fue el que empezó con la radio. Después de eso, mundialmente los antecedentes más remotos se sitúan en el siglo XIX con Alessandro Volta por su invento de la pila voltaica. Después de eso siguieron muchos otros avances como las agujas magnéticas, la clave Morse, entre otros. Mas sin embargo fue en 1875 cuando Graham Bell consiguió que los sonidos pudieran propagarse a través de los cables. La aportación de Marconi también permitió que los sonidos pudieran propagarse a menos de 20 kilómetros. Sin embargo, fue hasta el siglo XX cuando las aportaciones de Fleming y Fessenden permitieron la transmisión de la voz humana, y fue ahí cuando inició la radio de verdad. En España comenzó en el siglo XX y un poco antes en Estados Unidos. En 1916 se consolida la radio en Nueva York y en otros países europeos. En 1914 y 1918 se consolida en Francia y Gran Bretaña. La historia de la prensa comienza en el siglo XVI, cuando surgen los llamados folios a mano vendidos en las plazas, compuestos por 4 hojas y solo con la fecha y ciudad de redacción, en los que se daba a conocer una noticia de poca actualidad a la hora de llegar al lector. En 1493 se inicia la circulación de una hoja informativa en Europa, titulada Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón. En América, la primera aparición de este tipo de hojas fue en México, en la que se describía toda la información sobre el terremoto de Guatemala de 1541. En 1615 se da en Alemania el primer periódico llamado Frankfurter Post, y se presentan en los diversos países de Europa los primeros periódicos. En Italia nace la Gaceta, publicada en 1640. Posteriormente, en 1695 se inicia en Inglaterra el diario Daily Courant. En este país se inicia el concepto de opinión pública en 1715. En América se da el periódico que lleva por nombre la Gaceta de México en 1722. En Perú, para 1743, se da la Gaceta de Perú. En 1764 se da en Cuba la Gaceta de La Habana. Durante la Segunda Guerra Mundial también se utilizaron los medios de información, pero con fines propagandísticos. La población europea descubrió el engaño al terminar la guerra y los lectores perdieron la confianza en los medios escritos. Dentro de los periódicos más importantes del mundo están Daily Mail, Inglaterra, Yomiuri Shimbun, Japón, y New York Times, Estados Unidos. Debido a la competencia de los nuevos medios de comunicación como la radio, el cine y la televisión, se desarrolló el fotoperiodismo. Los periódicos incluyeron en sus páginas la imagen fotográfica. Cabe resaltar la importancia que tuvo para la prensa el periodo de la Primera Guerra Mundial, donde los periodistas colaboraron con el ejército y difundieron entre la población falsas historias heroicas, con el fin de mantener el entusiasmo de la retaguardia y fomentar el odio entre los contrincantes. Hola, mi nombre es César y en esta ocasión voy a hablarles de la prensa escrita en México. Primeramente, ¿qué es la prensa escrita? La prensa escrita es un conjunto de documentos impresos, los cuales se distinguen en base a su periodicidad, la cual puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual o anual. Y ahora el periodismo en México llega en 1539 de la mano de la primera imprenta, que posteriormente los periódicos de la Nueva España fueron la Gaceta de México y las Noticias de la Nueva España. Posteriormente llega el primer periódico insurgente, el cual fue llamado El Despertador Americano, que fue fundado por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. Y en esta ocasión yo les hablaré sobre la radio a nivel nacional. Primeramente comenzaremos con el año 1919, donde el ingeniero Constantino de Tarnava es reconocido como iniciador de la radio, ya que instala en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la primera estación experimental en nuestro país. Posteriormente, en el año 1923, en este año se inauguran las emisoras CIL, denominada El Universo Ilustrado, la Casa del Radio, que es propiedad de los señores Raúl Azcárraga y Félix de Palavinche, y la CIB, que hoy se le conoce con las siglas XEB.
La Radioprogramas de México surge como una nueva estructura radiofónica, al unirse el primer grupo de estaciones de radio con los fines comerciales en 1941, fundado por Emilio Azcárraga Vidaurreta y Clemente Serrano Martínez. En la década de los 40, en México comienza a experimentarse con la frecuencia modulada gracias a avances tecnológicos. En 1952, Federico Obregón Cruces instala la primera estación de este tipo, la XHFM-FM, mismo que permaneció hasta 1957. 2 años antes, Guillermo Salas Peiro logró darle un real impulso a la FM cuando instala en la capital del país la XEOI-FM, la cual fue primera emisora en América Latina que transmite en sistema estereofónico. Abigail Arpaio Fraijo y les voy a hablar sobre la radio a nivel local aquí en Caborca. En el año 1957 fue fundada la primera radio aquí en Caborca, que fue llamada XEZ, la novia alegre del desierto, fundada por el profesor José Jesús Palacios Lara. Esta radio estuvo ubicada en la calle Obregón, final número 284. En aquel entonces solo tenían para transmitir 250 watts en amplitud modular. Ahora les voy a hablar de los primeros programas de radio. Radio Tarde, Baila con mi chica, El cartero del aire, Disco contra Disc, Tríos de América, El menú de hoy, La comida del día. Esta información fue aportada exclusivamente por el hijo del fundador, José Jesús Palacios Encisos Lara.